e identidad de partícipe. Amén. Identidad de hijo, creo que Dios ha trabajado en todos estos días hablándonos de identidad de hijo espiritual. No estamos hablando de identidad de hijo celestial, porque ya esa identidad creo que ya está bien marcada en nosotros. ¿Ven? Y esa identidad es la que el enemigo va a trabajar. Me encanta una de los significados del diccionario español. ¿Qué significa identidad? Significa cualidad de idéntico. ¿Amén? Cualidad de idéntico. Que eres, cuando tienes identidad, estás demostrando que eres idéntico a alguien. Si tienes identidad espiritual de hijo de Dios, amén, estás demostrando que eres idéntico, amén, a Dios. Y lo mismo pasa en la paternidad espiritual. Si tienes identidad de hijo de tu padre, tiene que haber esa cualidad de idéntico, amén. Otro significado, mire que me gustó: conjunto de rasgos propios de un individuo, conjunto que lo caracteriza frente a los demás. Amén. Y eso es lo que estamos hablando justamente, de la visión de la paternidad. O sea, tienes que tener ese conjunto. Cuando tienes identidad, te das cuenta que tienes ese conjunto de rasgos. ¿Y por qué sos así? Porque mi padre es así. Y él forjó esa identidad. No se olvide que los padres son los que dan identidad a los hijos. ¿Amén? Esto en lo natural, en lo espiritual y en lo celestial. Porque no hay mayor seguridad e identidad que cuando uno conoce a Dios. No sé si a usted le pasó. Pero hay gente que viene sintiéndose que no es nada. Y cuando se encuentra con el Padre Celestial, el Padre lo empieza a forjar esa identidad y le empieza a decir: no, tú eres amado, tú eres esto, tú eres embajador, tú eres rey y sacerdote, y tú eres esto, tú eres una piedra preciosa. Y el Padre empieza a forjar identidad cuando nosotros veníamos que éramos nada, un trapo sin precio. ¿Entiendes? Porque los padres son los que dan la identidad. De la misma manera trabaja un padre espiritual. Amén. Entonces, si tienes identidad de tu padre, tienes que tener rasgos de tu padre. Si tienes identidad de la casa, tiene que haber cosas que te caractericen de la casa. Yo siempre cuento cuando esa vez que fui a una iglesia, no voy a decir el nombre, pero amén. Y cuando llegué y me senté, porque venía un predicador famoso, amén, y sube el coordinador y agarra el micrófono. Dios le bendiga, hermano, en esta noche estamos acá para alabar al Señor y hemos venido, hermano, en esta noche para glorificar su nombre. Ya lo último no podía, tenía que tener la cabeza quieta así, porque iba así. Yo digo, bueno, ¿será que este es así? Bueno, le vamos a entregar ahora a los que van a cantar. Agarra el micrófono para cantar. Dios le bendiga, hermano, esta noche vamos a empezar a alabar al Señor. Y yo por allá y venía. ¿Ven? Digo, bueno, ¿será que no sé de dónde? Le entrega al pastor. Agarra el micrófono, pastor. Bueno, hermano, vamos a prepararnos para recibir la palabra porque ahora viene el predicador. ¡Wow! Digo, bueno, el predicador era del mismo ministerio porque era un ministerio internacional. Pero digo, esto viene de otra congregación, no creo. Sube el predicador. Bueno, hermano, ¿cómo vamos a orar para recibir la palabra? Y estos son todos iguales. Resulta que, como al año, viene a la misma localidad donde yo estaba el presidente de la misión, o sea, el padre espiritual de la misión, y cuando sube a predicar agarra el micrófono: hermanos, en esta noche estamos... digo, de ahí viene. Ahora, puede ser un defecto, puede ser una pavada, que llámelo como quiera, pero el padre es así, todos sus hijos son iguales.
¿Está entendiendo? Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es tener cualidad de idéntico, Todo igual, Mire que el otro estaba a nivel internacional, pero todo ahí, todos los pastores. Es más, en esa misión, todas las congregaciones son iguales. Todas las pintan iguales, todas hacen iguales, todo iguales. Y yo estuve con un pastor de esa misión y él me contó que no es que les obligan nada, no le dicen pinten las iglesias así, háganlas así. Todas esas iglesias tienen radio. Amén. Porque la visión es plantar el lugar, aunque sea 4 paredes, como sea, arrancar de cero, pero lo primero que pone la radio es para predicar el evangelio. A cualquier otro le puede parecer malo, no está bien. Es la visión del Padre. Y todos la acatan. ¿Está entendiendo? Eso es tener identidad de la casa. Gloria a Dios. Identidad de hijo, hemos hablado mucho estos días, pero hoy vamos a hablar de identidad de partícipe. ¿Qué es partícipe? Que tiene parte en algo. Y también dar parte. ¿Cuántos somos participantes de Dios? ¿Por qué? Porque somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. O sea, participamos. Ay, esto está tremendo. Bien. Participamos de las cosas de Dios. Por eso, ser partícipe es dar parte. O sea que lo que tienes que entender que cuando tú eres partícipe de una paternidad espiritual, el Padre te da parte para que participes. ¿Está entendiendo? Y una de las cosas que vamos a hablar hoy, porque por años he visto esto, y vamos a develar algunas cosas que traemos, porque una de las cosas que tenemos que romper en la paternidad y en lo apostólico es la mentalidad pastoral que hemos tenido por años. ¿Amén? Yo les voy a explicar la mentalidad pastoral porque yo lo viví. Es más, y hasta yo fui así. Cuando una iglesia es pastoral, ¿amén?, se piensa y se actúa tal cual como que la responsabilidad es del pastor y de la pastora y de un grupito de 2 o 3 ahí que son del ministerio. El diácono, el superdiácono y el diablócono y... ¿amén? Y eso nada más. Entonces, el hermano va, ¡ay, qué bueno recibo! ¿Amén? Pero ¿sabe cuándo se ve? Cuando en la iglesia hay problema, el hermano desaparece. Y lo que hace es empezar a chusmear. Che, ¿viste que hubo problema en la iglesia? ¿Qué? ¿Seguiremos en esa iglesia o nos vamos a otro lado? ¿Pero qué pasó? Parece que el hermano cayó en pecado, no sé qué, el diácono, ¿qué fue? ¿Usted cree que esa persona es partícipe? No. Y esa mentalidad está encapsulada en la mayoría de las iglesias. Porque por años la iglesia tuvo un gobierno pastoral. Entonces había problema. Que se arregle el pastor. Esa no es tener una mentalidad de partícipe. Es de alguien que está superficial por afuera. Ahora, cuando van a dar de comer en la iglesia, ahí sí soy partícipe. El primero. Amén. O cuando hay algo bueno, una bendición, qué bueno. Va a venir un predicador, qué bueno. Amén. Pero cuando eres partícipe, significa que tienes parte en algo y que se te ha dado parte. Yo te quiero decir en esta noche que esta visión no es mía. Esta visión es de todos. Porque si eres hijo, eres participante de la visión. ¿Amén? Pero hay que romper esa mentalidad de estar afuera. ¿Y sabe cuándo los pastores o los ministros, o en este caso los padres, nos damos cuenta? ¿Sabe cuándo? Y a mí esto me ha pasado muchos años, incluso como pastor, y me ha dado una tristeza. ¿Sabe qué es lo que me ha dado tristeza? Que a veces se están haciendo proyectos, cosas en la iglesia, ni un hermano te pregunta cómo van las cosas. Ni un hermano, pastor,
¿Y cómo va la obra allá en Metileo? ¿En Santa Rosa? ¿Y cómo va con esos problemas que tenían? ¿Y cómo va la iglesia? No, nadie te pregunta nada porque no les interesa un comino. Porque no son partícipes. ¿Está entendiendo? Esa es la mentalidad pastoral que yo la viví, que yo lo viví como oveja, la viví como pastor y que está metido en un montón de iglesias. Amén. Ahora, cuando tú eres partícipe, estás. ¿Cómo vamos, papá? ¿Cómo van las cosas allá? ¿Y cómo va la obra allá? ¿Se está trabajando? ¿Necesitan algo? ¿Cómo va allá? ¿Y los problemas estos que tenían los pudieron solucionar? Che, y el hermano, ¿y cómo va esto? ¿Y cómo va aquello? ¿Cómo va la visión? ¿Y los proyectos que van avanzando? ¿Amén? Eso es ser partícipe. ¿Entiende? No estar de afuera, como la visión pastoral. Que se arregle el pastor. ¿Amén? Ser partícipe de la naturaleza divina, que eso vamos a hablar ahora de lo que Dios nos llamó, significa que las características de la naturaleza de Dios se vuelven mías a través de su obra en mí. Lo quiero repetir a esto. Amén. Ser partícipe, porque ahora vamos a leer en 2 de Pedro 1:4. Amén. Lo voy a leer primero. 2 de Pedro 1:4. Yo quiero que todo esto que hablemos de lo que es la paternidad celestial y de ser partícipe de esa naturaleza celestial, lo lleve también a lo espiritual, a lo del Padre espiritual. Ser partícipe de la naturaleza, voy a leer 2 de Pedro 1:4. Dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, escuche, llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Dice Pedro: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Saben qué es lo que es ser participante de la naturaleza divina? ¿Cuál es la naturaleza divina? Dios. Cuando habla de divino es Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. Amén. Y ser partícipe de la naturaleza divina significa que las características de la naturaleza de Dios se vuelvan mías. Lo digo otra vez. Ser partícipe de la naturaleza divina significa que las características de tu Padre se vuelvan tuyas. Amén. Amén. Convertirme en un participante de la naturaleza divina significa eso. Amén. Por ejemplo, alguien que me diga un atributo de la naturaleza divina. Uno. ¿Qué más? ¿Qué más? Lleno de amor. Ese es el mayor. Amén. Bondad, mansedumbre, justicia, misericordia, piedad, longanimidad, paciencia, gozo, paz, dominio propio, fidelidad, benignidad, honestidad. Y el mayor de todo, el amor. Amén. Ahora, ¿qué significa ser participante de la naturaleza divina? ¿Que yo soy igual que Dios? ¿Que yo me debo hacer igual a Dios? No. Significa que yo, al tener a Dios, puedo tener todas estas cosas en mí, todos estos rasgos, todas estas características. ¿Entienden? En mí. ¿Amén? ¿Por qué? Porque humanamente ninguno de nosotros tiene estas características como parte de nuestra propia naturaleza, porque han sido corrompidas por el pecado. ¿Amén? Las características humanas son limitadas, fallan constantemente,
y tienden a ser egoístas. Pero cuando Dios dice que nos hace participantes, amén, de la naturaleza divina, o sea, Dios quiere que seamos con Él partícipes. Amén. ¿Y cuándo demostramos? Cuando trabajamos para que el carácter de Dios se forme en nosotros, para que el carácter de mi Padre Dios se forme en mí. ¿Y cuándo se va a formar? Cuando yo muestro paciencia, longanimidad, paz, bondad, amor, todas las características de la naturaleza divina en mí. Dios quiere que yo sea partícipe. Entonces, de la misma manera que nuestro Padre Dios quiere que seamos participantes de su naturaleza, de la misma manera un Padre espiritual quiere que tú seas partícipe. Amén. Y que los rasgos y las características que Dios depositó en tu Padre espiritual y en la visión, amén, estén en ti, estén en tu vida. Amén. Primera de Pedro 4:13 dice: si no, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Somos participantes de los padecimientos del Señor por causa de. Amén. Porque era el plan que empezamos de tener identidad de hijo y todo eso. Amén. Es por causa de. ¿Cuál causa de? Todo esto que Dios está hablando es por causa de búsqueda de Dios. ¿Entiendes? En el caso de Dios es por causa de su reino, para que hagamos extender su reino. Pero para extender su reino tenemos que tener las características de Él, ser participante de la naturaleza divina y también ser participante de los padecimientos. Porque cuando tú decides es cuando viene la batalla. Amén. Es cuando viene la lucha. Y ahí está el tema, que si no somos participantes, che, Nati, ¿qué estás haciendo con... ¿Vos estás con el Gallardo ese? Sí, pero ese es pecador, es separado, divorciado, ese es esto, ese es aquello, ¿Ah? Ahí está siendo probada tu identidad de hijo y de partícipe. Si eres hijo y eres partícipe, le vas a tapar la boca y le vas a decir: pará, de mi padre no vas a hablar. Pará. Ese es otro tema. ¿Amén? ¿Está entendiendo? Ahora, si no eres partícipe o hijo, y ahora vamos a hablar de lo que te lleva a eso. Bueno, sí, no sé, pero no pasa. Bueno, chao. Sale de ahí. Amén. Chiquitito. ¿Está entendiendo? Amén. Mire, somos participantes de los padecimientos para que seamos participantes de la revelación de su gloria. ¿Entiendes? El Señor, en este caso, ahí estamos hablando de su reino, pero en este caso, para Él llevar esta visión, tiene que ser partícipe de los sufrimientos de esta visión, de los sufrimientos de tu Padre. Amén. Para que porque cuando está la manifestación de búsqueda, ahí nos agarra una chiripiorca y no. Pero cuando están los sufrimientos, amén, tienes que tener la camiseta puesta. Amén. ¿Me está entendiendo esto? Amén. Romanos 8:16 dice: porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo.
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No como le pasó al Señor, que todos eran sus hijos, que todos tenían sus atributos, que todos eran los súper del reino, pero cuando al Señor lo vinieron a arrestar no quedó ni gato en la pelucha. ¿Están entendiendo lo que es ser partícipe? Ninguno de ellos, es más, ninguno de ellos tenía identidad de hijo, ninguno de ellos tenía identidad de partícipe. ¿Están entendiendo? Entonces no quedó ninguno. Se fueron todos. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y los nazarenos? Porque ellos eran orgullosamente los nazarenos que caminaban con el Señor. Cuando el Señor levantaba a los paralíticos, ¡wow! Cuando el Señor resucitaba un muerto, yo ando con Él, estoy todo el día con Él, siempre. Soy un partícipe tremendo. Pero cuando el Señor lo venían a arrestar, por eso yo siempre dije que la declaración de Juan Marcos cuando él huyó desnudo, eso no fue puesto ahí porque nada es puesto en la palabra solo por casualidad. Fue puesto porque ahí se devela quién eres. Aquel que se creía que estaba cubierto de Cristo y todo iluminado, huyó desnudo, porque en realidad no era ni hijo ni partícipe. ¿Entendiendo? Amén. ¿Amén? Wow, es tremendo lo que Dios nos está entregando. Amén. Entonces, es necesario ser partícipe de búsqueda de Dios, de la paternidad, de los padres espirituales, porque son dos cosas. Los padres espirituales es una cosa y la casa es otra. Amén. Por eso Dios permite a veces los zarandeos. Dios permite los momentos difíciles, porque son necesarios. Amén. Porque ahí el que menos pensaba porque se iba a caer, se cae. Y el que vos pensabas que estaba allá abajo, queda firme. Amén. Por eso es necesario los zarandeos. Amén. Amén. Y ahora yo puse, Dios quiere que seamos partícipes porque hay otros niveles muy importantes que voy a nombrar uno que es el mayor. Cuando llegues a ese nivel, listo, ahí ya está. Amén. Y yo puse partícipe igual no, partícipe un nivel, colaborador otro nivel, y el mayor nivel es embajador. Cuando llegas a ser un embajador de búsqueda de Dios, listo. Si llegaste ahí, es porque ya está. Es porque ya entendiste la identidad de hijo, la identidad de partícipe. Por eso que le estoy diciendo, todo esto que estamos hablando no se va a volver a dar, porque esto ya está. O sea, si uno lo entiende, llegás ahí, listo. Después hay muchas otras cosas para edificar. Amén. Pero ya eso tiene que estar. Esto es como cuando uno madura en Cristo. Amén. Amén. ¿Qué es madurar en Cristo? Cuando uno madura en Cristo, amén, ya sabe que puede pasar miles de cosas. Se puede caer la misión, se puede caer la denominación, se puede caer la iglesia, se puede caer todo. Pero yo de Cristo no me voy a alejar. Amén. Ya echaste raíz. Amén. Y bueno, si esta iglesia se cae, bueno, iría a otra, no sé, pero yo de Cristo no me alejo. ¿Me entienden? Esto pasa lo mismo. Cuando uno ya echa esas raíces y entiende y llega a esos niveles, listo, ya está. Va a pasar, como dijo el pastor Alexis, quédate tranquilo, que búsqueda de Dios va a seguir. Si yo me caigo, alguien lo va a agarrar y búsqueda de Dios va a seguir.
¿Entiende? Porque ya se ha llegado a ese nivel de entender, de tener esa identidad de hijo, esa identidad de partícipe. Yo no te quiero hablar mucho hoy de identidad de hijos, porque Dios ya nos habló muchísimo sobre eso. Y creo que no sé cuánto entendieron. Amén. ¿Cuánto tienen identidad de hijo del Padre espiritual, de hijo de esta casa? ¿Ven? Amén. Ahora hay que tener identidad de partícipe. Y número uno, hay que romper esa mentalidad que hemos recibido pastoral. ¿Amén? Amén. Esto no es responsabilidad. Ah, sí, papá y mamá, listo, que se arregle. No, no, no. Si hay un problema, es de todos. Porque ser partícipe es que tienes parte. Y si hay una bendición, es de todos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, 1 Corintios 3:9 dice Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Entiendes? Ese es el otro nivel. Cuando eres partícipe, cuando entiendes que Dios te llamó a participar de la naturaleza de este Padre espiritual, llamó a eso, a tener sus rasgos, a imitarlo, a hacer imagen, a hacer semejanza. Amén. Cuando entiendes eso y eres partícipe, entonces el efecto y el fruto de ser partícipe es que pasas a ser un colaborador. Pero no un colaborador obligado ni nada. Por eso es la palabra colaborador. ¿Qué hace un colaborador? Colabora. Hay algo que se está haciendo. Yo les ayudo. ¿Qué necesitan? Amén. ¿Me están entendiendo? Está colaborando. Nadie le está diciendo, che, vení a colaborar. Tenés que colaborar. Es tu obligación. No, no, no. ¿Se entiende? Porque eres partícipe de esa casa, eres partícipe de esos padres, entonces entiendes y te conviertes en un colaborador. Mire, escucha esto. Cuando te conviertes en colaborador, ya es bueno porque entendiste, ya estás yendo al otro nivel. Ya subiste a un segundo nivel. Amén. 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 El próximo almuerzo que hacemos en unidad no lo voy a hacer más yo, lo van a hacer ustedes. Pero no porque, no, yo quiero escuchar que, este domingo vamos a comer todos juntos porque van a venir todos los hermanos, sí, listo, nosotros nos hacemos cargo. ¿Amén? Para mí va a ser, porque no sabe lo que me cansa a mí hacer las comidas, no por hacerlas. Che, ¿qué traer aquello? ¿Qué hay que buscar? Anda a comprar. No, ¿qué falta? Falta esto. Ay, Señor. ¿Está entendiendo? Amén. Entonces, cuando él colabora así, este fin de semana, este congreso, esta conferencia, como siempre, nos juntamos porque eso es apostólico. Juntarnos en comunión, en coinonía. Queda tranquilo para nosotros, yo voy a organizar todo esta vez. Yo voy a colaborar, dice el otro. Bueno, dale, yo voy a... qué bueno. ¿Se está entendiendo? Amén. Se está rompiendo la mentalidad. Amén. Yo siento la presencia de Dios. Se está rompiendo la mentalidad pastoral en ese sentido. Aleluya. ¿Amén? Yo estuve en Córdoba, un pastor que me invitó a predicar, pastor Cisterna. Y este pastor vivió su vida para Dios y para la iglesia. Para Dios buenísimo, pero no. Él vivía para la iglesia. Y después del tren, un día voy y había comprado un R12. No, bastante lindo el R12, un autito. Y ellos estaban tan felices. Y me dice, pastor, apóstol, dice, después de 34 años de trabajar en el ministerio, ahora gracias a Dios puedo tener un auto. 34 años luchando para comprar el piso, para comprar esto, para comprar aquello. La iglesia hermosa, chiquita pero re linda.
¿Por qué? Porque todo el pastor. Y el pastor. Y el pastor. Amén. Y ahí después de 34 años de ministerio pudo comprarse una casa. Pero eso es culpa de la mentalidad pastoral. Porque no se habla de ser partícipe. Amén. Amén. Pastor, partícipe, perdón. Ya se me quedó el pastor. Bueno. Colaborador. Amén. Y cuando entiendes eso, de que eres partícipe, de que eres parte, de que eres un sostén, de que eres una traba, una cuña que está sosteniendo algo, de que eres un puntal. Amén. Y te conviertes en colaborador. Luego de que ese tiempo de colaborador, te vas a convertir en embajador. Y cuando llegas a ese nivel de embajador, entonces ya estás listo para ser un precursor y un sucesor de la misión. Amén. Porque ya estás acostumbrado a ponerle el hombro a la visión. Y cuando tú le pones el hombro a la visión y apoyas la paternidad, entonces la paternidad y la visión se mete hasta los tuétanos de los huesos. Y cuando se mete en tus huesos, ya estás preparado. Amén. Eso le pasó a Pablo con los hijos. Pablo tuvo muchos hijos y muchos hijos rebeldes, pero tuvo muchos buenos también. Amén. Y Pablo dijo que tenía algunos, como Timoteo y otros más, que él los podía enviar tranquilamente como si fuera él. Amén. Recibirlo porque él es igual que fuera yo. ¡Wow! Eran hijos que realmente tenían la paternidad metida hasta los huesos. Y mire que lo de Pablo era una visión rara. Pablo tenía una visión de perro verde para ese momento. De Yapa no tenía fuente porque le decía, ¿y de dónde sacaste esa visión? Yo tuve una revelación. A Pedro le creemos porque caminó con Cristo, pero vos que te llevó al cielo, ¿de dónde sacaste eso? ¿Me entiendes? Amén. Me parece que vos comiste mucho, estabas mal del hígado y soñaste y saliste con cualquier cosa. ¿Entiendes? Había que ser hijo de Pablo. Y de Yapa vivía más preso que suelto. ¿Está entendiendo? Amén. Pero él tenía hijos fieles. Esa gente fiel, ¿sabe qué? Es gente entendida. Gente de reino. Recibilo, ahí te envío Epafrodito. Recibilo porque es como si fuera yo. Quédate tranquilo que lo va a hablar todo de mi evangelio. Todo lo que yo digo lo va a hablar. Recibir como si fuera yo, como a mí. ¡Wow! No todos los padres espirituales, los apóstoles tienen gente así. Esa gente son embajadores. Amén. 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mire lo que era ser embajador de Cristo, como si Dios... O sea, el mismo sentir de Dios está en el embajador de Cristo. Wow. El mismo sentir de Cristo está en el embajador. Como si Dios rogase por nosotros mismos, dice. O sea que el embajador ya es un canal directo del Padre. ¿Amén? Amén. Lo que está en el Padre está en el embajador. Por eso cuando se nombra un embajador de un país, tiene que representar al país. ¿Amén? Amén. Tiene que tener las costumbres, tiene que tener las raíces de un país. Lo bueno, lo malo, las virtudes, los defectos, todo tiene que estar en él porque va a ir a otro lugar a representar. ¿Está entendiendo eso? Amén. ¿Amén? Amén. Y una de las cosas que el embajador hace, no pensaba hablar de esto, es cubrir las desnudeces de su padre.
Porque usted piensa que un padre no tiene desnudez. ¿O es perfecto? ¿Qué es desnudez? Desnudez siempre habla de cosas faltas, cosas que no llega, cosas que no alcanza a cubrir. Amén. Debilidades. El embajador tiene que estar dispuesto a cubrir las desnudeces de su padre. Como le pasó con Noé. Hubo uno que violentó la desnudez de su padre. ¿Por qué la desnudez? Porque su padre se embriagó. Nadie podía juzgar a Noé. Era el patriarca que había hecho una obra tremenda en Dios. Nadie lo podía juzgar, qué sé yo, por qué se embriagó. Problema de él. Yo no sé por qué mi padre cometió esta falta o tiene esta debilidad o qué sé yo. Problema de él. Amén. Pero hubo uno que abusó de eso. Pero hubo otros hijos que apenas vio a su padre fue y lo cubrió. Y le dijo, vení papá, vení. Gracias. 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 Para ser embajador, el embajador va a cubrir las desnudeces de su padre. Amén. Estar dispuesto. ¿Por qué? Porque lo ama. ¿Por qué? Porque sabe. A mí me encanta cuando David ya era grande y sale a la guerra y casi lo matan. Y sus valientes le dijo, no, ya no salgas más a la guerra, vamos a salir nosotros. No sea que vos mueras y nos quedamos sin luz. No sea que la lámpara de Israel sea apagada. Tú eres la lámpara. Wow. Amén. Eso hace un embajador. No, tranquilo papá, estás con un problema, vamos a ayunar nosotros vamos a orar, vos quedás tranquilo. Eso es ser partícipe, es ser colaborador y es mucho más, es ser embajador. Amén. Amén. Persona con el mayor rango en el servicio es un embajador que representa ante otros un estado, que representa, en este caso, una visión, que representa las características de su padre. También un embajador es un emisario. Un emisario es un mensajero. Amén. El embajador es un enviado con un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Amén. ¿Cuál es el mensaje que llevamos? El mensaje de la iglesia, Dios mi refugio. El mensaje de la iglesia, Búsqueda de Dios. el mensaje es la visión. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Embajador, ya termino, del griego es presbeu. Presbeu. Qué difícil griego. Significa literalmente ser el más anciano, ser el mayor. Y después pasó a significar ser embajador. Estamos hablando de alguien mayor, que ya llegó a ese nivel, por eso es el más alto nivel. Por eso si llegas a ser un embajador de esta paternidad y de esta visión, ya está listo, ya estás preparado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ser embajador designaba las funciones del legado del rey o emperador. Mire, habla de legado, habla de legitimidad. Según las costumbres de elegir hombres con experiencia con embajadores, un embajador era el representante de una autoridad. Amén. Los embajadores eran escogidos entre las personas con madurez y experiencia. Aleluya. El apóstol Pablo lo aplica a los mensajeros cristianos en cuanto a embajadores designados por Dios para llevar su mensaje del Evangelio a todas las naciones. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Te adoramos. Gracias, Jesús. Gracias, papá.
Las funciones de los embajadores variaban entre una súplica respetuosa, una declaración de guerra, un acto de sumisión, un arreglo amistoso, un entendimiento económico o la concertación de una alianza. Y termina diciendo, para ser un embajador de Cristo se necesita poseer madurez espiritual. Amén. Ese es el plan de Dios con una paternidad, con una casa ministerial. Que llegues a esa madurez para que seas un embajador. Que tu padre espiritual el día de mañana pueda decir, sí, lo envío, ahí envío a fulano, ahí envío a fulana a recibirle porque es lo mismo que fuera yo. No te va a predicar otra cosa, no te va a enseñar otra cosa. Te va a hablar lo mismo que Dios depositó en mí. Amén. Amén. Entonces, ese es el plan. Llegar a ser un embajador. Amén. De este ministerio. Amén. Para poder llegar a llevar el mensaje. Pero para eso es necesario primero se comienza siendo partícipe. ¿Amén? Tener identidad de partícipe. Gloria a Dios. ¿Amén? Ahí estoy yo. Se necesita, ahí estoy yo. Y no me necesitan, también estoy igual. Porque soy partícipe, porque es mi casa, porque son mis padres. Ahí pertenezco. Ahí Dios me llamó. ¿Amén? Y ahí soy hijo de esa casa. ¿Amén? Yo anoté algunas cositas más, creo que. Mientras Dios me daba la visión, puse, la visión es tuya. Y yo puse también, no seas como el hermano mayor del hijo pródigo. Ve que el hermano mayor del hijo pródigo, él estuvo siempre en la casa, estuvo siempre con su padre, pero nunca fue partícipe. Porque él sabe cómo vivía, como un jornalero, como un esclavo. Porque le dijo, padre, siempre estoy trabajando para ti. Todos los años de mi vida he estado trabajando para ti, nunca me haces fiesta. Pero hijo, si todo lo que está acá es tuyo, ¿no le dijo así el padre? Amén. Todo lo que está acá es, tú eres un partícipe, pero nunca se te reveló. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿cuál es la revelación? Si en una paternidad, si en una casa ministerial no pasas a ser un partícipe, siempre vas a ser un esclavo, un jornalero. ¿Ven? Hay que tener identidad de hijo. Y cuando tienes la identidad de hijo, pasas a tener identidad de partícipe. Yo soy participante, yo soy parte de ese ministerio. Esa visión es mía. No, el apóstol, no. Mi padre me la impartió a mí. Yo puse, tienes que trabajar hasta que la camiseta de tu padre y de búsqueda de Dios esté puesta en tu vida hasta los huesos. Hasta que la responsabilidad sea tuya de llevar esta visión. Ese es un fruto de que eres partícipe. Cuando sientes la responsabilidad. Amén. Entonces ahí llegaste a un nivel de que eres partícipe. Amén. Amén. No es solo de tus padres. Es tuya la visión. Y escribí algo más. Ser partícipe es sentarte a la mesa de tu padre y de la casa ministerial. Wow. ¿Cuántos se han sentado a la mesa de tu padre? No a la mesa de comer, a la mesa espiritual. Si todavía sientes que no te has sentado, es porque te falta identidad de hijo y te falta identidad de partícipe. Amén. Pero cuando hay un banquete, como decía el apóstol,
Qué privilegio es sentarte a la mesa de tu Padre espiritual y de tu casa. Guarda, cuida de eso, porque se lo puedes perder. Y hay cosas que a veces no se valoran hasta que se pierden. Amén. Pero yo antes, pero yo, mi padre, yo... Pero ¿y qué pasó? Ahora ya no me siento más en la mesa. ¿Qué pasó? ¿Sabe que ¿Cuántos en una casa natural de los hijos? A ver, le voy a preguntar ya a Valentina. Si ella pide permiso para sentarse a la mesa para comer, ¿pedís permiso? Sí. ¿Vos, Cande, pedís permiso? ¿Maxi? ¿Por qué no piden permiso? Ahora, si fueras a una casa de un extraño, ¿sí pedirías permiso? ¿Por qué no piden permiso los hijos para sentarse? Porque es su casa. Es un privilegio que nunca se le va a negar el alimento, porque son parte, son partícipes de esa casa, son hijos, y es su casa. ¿Está entendiendo? Eso es un privilegio. Por eso el sentarte a la mesa en la casa de tu Padre, por eso es lo que reconoció el hijo pródigo. Dijo, ay, en la casa de mi Padre, en la mesa de mi Padre hay abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Perezco de hambre. Porque, por eso digo que se pierde, porque el hijo pródigo lo había perdido. El hijo pródigo perdió eso. Se fue, perdió todo. Pero él se reconoció. Por eso siempre la puerta de la paternidad está abierta. Pero tienes que volver con arrepentimiento. ¿Amén? Como el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo volvió con arrepentimiento. Y dijo, porque el hijo pródigo no se volvió cuando se encontró se volvió allá con los cerdos. Allá dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo era parte de esa mesa, era un privilegio para mí, no era un jornalero, era un hijo. ¿Qué hago acá? Siendo un empleado, dándole a comer a los cerdos. Y él se arrepintió ahí cuando volvió. El padre lo recibió nuevamente y le puso anillo de identidad de hijo, anillo de identidad de partícipe. Y muchos se enojaron. Dijo, no, ¿cómo te va a enojar? Si él es hijo de acá, es hijo nuestro. Y esta es su casa. Estaba muerto, pero ahora está vivo. Entendió, volvió en sí, significa eso. Volvió en sí y se dio cuenta cuál era la casa de su padre y qué privilegio de sentarse a la mesa. Ser partícipe es sentarte a la mesa de tu Padre y de la casa ministerial de tu casa. Y entender que eso es un privilegio. Amén. Porque ¿sabe qué? Déjame decirte algo más. Y se lo digo a ustedes, porque es a ustedes justamente con quien Dios se la agarró. Cuando tú llegas a este nivel y tienes identidad de hijo, tienes identidad de partícipe, y sabes y gozas de los banquetes que el Padre Celestial hace en la casa de tu Padre Espiritual, cuando ya entiendes eso, nunca más vas a encontrar eso en otro lado. Nunca. Y si lo encuentras, entonces no eras hijo. Amén. Por eso siempre va a estar abierta la puerta para los hijos que vuelvan. Eso es algo que nunca se cierra. Amén. Pero sí se puede perder. Pero el hijo pródigo se arrepintió y volvió. Y yo pregunto, ¿se habrá vuelto a ir el hijo pródigo? Nunca más.
porque entendió cuál era su lugar y el privilegio de sentarse Sí, Señor. a la mesa de su Padre. Gracias. Amén. Amén. Hasta aquí nomás. Amén. Llena de Dios, está llena de su gloria, la bebé